Gracias amigos, gracias. Son las 6 de la tarde, estamos ahora en nuestro programa Encuentro con la Ciencia, Ciencia y Política, que es un programa que se ha diseñado para conocer a los candidatos con cierto detalle, tanto conocer su vida como sus propuestas, porque claro, no solamente se trata de escucharlos, lo que proponen, sino saber lo que han hecho en su vida. En esta oportunidad tenemos dos candidatos que nos van a contar todo. Fabiola Morales, del Partido Renovación Popular, con el número 8, y Roberto Rodríguez, de Juntos por el Perú, con el número 15. Bueno, en primer lugar, como decía, se trata de conocer un poco la vida de los candidatos. En 4 minutos o 5, por favor, a qué se dedicaban sus padres, en qué escuelita estudiaron, en qué colegio y en qué universidad. Esa es la primera parte. Fabiola, por favor. Muy buenas tardes y muchas gracias, doctor, por esta invitación. Bueno, yo soy Fabiola Morales Castillo, nací en el departamento de Piura, en la ciudad de Sullana, donde viví poco, luego he vivido sobre todo en Paita, donde estudié la primaria en el colegio que en ese momento se llamaba Escuela Urbana Preprofesional, porque nos daban también conocimientos de asuntos relacionados con la tecnología. Después estudié en Piura, en el Colegio Santa María de Piura, y luego en la Universidad de Piura, la Universidad Privada de Piura. Después, a través de becas del gobierno de España, pude estudiar en la Universidad de Navarra y también mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Luego volví a ser profesora universitaria en la Universidad de Piura. Luego postulé al Congreso en el año 2001 por una invitación que nos hicieron porque estábamos pasando por un momento de crisis de corrupción muy parecido al actual, así que por eso entro a la política. Aunque yo tengo raíces políticas, ¿no? Mi tío abuelo fue Luciano Castillo Colonna, que fundó un partido llamado el Partido Socialista del Perú y que estuvo durante 25 años en el Parlamento como senador y diputado. Luego ya pasé a trabajar más bien en la Escuela de Negocios de la Universidad de Piura porque estudié una maestría sobre gestión de empresas, gestión de instituciones. Y ahora estoy en Centrum Católica. Ahí doy clases sobre todo de lo que se llaman las asignaturas blandas, liderazgo, ética, etcétera. Mi profesión primera es ciencias de la comunicación, por eso es que yo aprecio mucho la divulgación de la ciencia. En segundo lugar, estudié educación y después estudié gestión de empresas y de instituciones. Mi madre, profesora de primaria, y mi padre también. Muchas gracias. Muy bien. Ahora entonces estamos con Roberto Rodríguez Rabanal. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación del doctor Modesto Montoya y compartir este espacio con la candidata Fabiola Morales. A ambos los saludo, así como también a las personas que nos están viendo y escuchando. Y estamos también con Consuelo González de la Asociación de Docentes de la UNI. A Consuelo también. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. Lo primero que quiero indicar, yo he nacido en la ciudad de Lima, departamento, provincia y distrito, en la maternidad de Lima, hijo de padres cajamarquinos y celendinos, ambos profesores, y si sumo los años de servicio de los dos, realmente superan los 75 años. Además, mis tíos por parte de mamá, he tenido a 8 profesores que además vivían muy cerca de mi casa, la mayoría,
y me crié desde muy niño en un ambiente vinculado a la educación. Por lo tanto, para mí es algo, como decía Unamuno, sentipensante. Lo siento, lo racionalizo, lo vivo. Lo segundo es que quiero señalar 4 aspectos, 4 componentes de mi vida. Mi labor académico-profesional, mi experiencia como gestor social en la gestión pública y en el ámbito político. Una especie de Pero mesa todavía, de todavía 4 estamos, patas. todavía estamos en la parte hasta el estudio nada más, después venimos al otro. Ya, correcto, no me habías indicado. Yo soy sociólogo de profesión, he pasado por las aulas de la Universidad Católica, en el Fondo Pando, también he estudiado en la Universidad San Martín y he estudiado maestría en gestión municipal y pública. Mi experiencia está vinculada a la planificación y gestión del desarrollo, en base a lo cual, por un lado, he ejercido la docencia y por Ok, otro ok. lado, Ahí nomás, ahí también nomás. he desarrollado, termino la idea, Sí. en base a esto, la labor en diferentes ámbitos. Bueno, como no me habías explicado bien las partes, estaba ligando todo. No, yo envié por correo electrónico. La primera parte, los estudios. Ahí están los estudios. La niñez hasta el estudio, hasta la universidad. Ahí estamos. La segunda parte de la pregunta, paramos, es ¿cómo es que ustedes ingresan a la política? Después, cuando llegamos a la parte de sus propuestas, tendremos a Consuelo González y el que habla que le vamos a hacer preguntas. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo cada uno de ustedes le picó, como dicen, el bicho de la política? Fabiola. Sí. Bueno, doctor, yo en realidad he vivido toda la vida un ambiente político, por lo que le contaba anteriormente. Yo a veces le digo a mis amigos, cuando a ustedes les contaban la Caperucita Roja, a mí me contaban cómo es que Luciano Castillo fue deportado a México y todas las aventuras que pasó. Así que toda la familia de mi abuelo materno, de mis tíos, etcétera, ha estado siempre ligado a la política y ligado sobre todo también al interés por la ayuda social. Después, la verdad es que sobre todo he sido analista político, he escrito diversas columnas sobre este tema y la invitación concreta para postular al Parlamento la recibí en el año 2001 de Antero Flores Arauz, quien me convenció y me dijo, dada la situación que está viviendo el país con esta corrupción, estamos llamando a las personas y a los ciudadanos comunes y corrientes para que se responsabilicen en un trabajo honesto y en un trabajo, sobre todo, muy comprometido para sacar adelante al país. Así que es así como entré a la Alianza Unidad Nacional y salí electa con la votación de Piura. En una segunda vez también fui electa en el año 2006, por tanto, yo he estado 10 años en el Parlamento, los 10 años he ocupado cargos y por eso sé también que la política es una carga y es una gran responsabilidad. He sido 2 veces vicepresidenta del Congreso y he, digamos, trabajado como presidenta de distintas comisiones, ¿no? Entre ellas la de Medio Ambiente y Ecología, que tiene mucha relación con lo que es el avance de la ciencia y la tecnología. Y ahora nuevamente me han invitado, en este caso, un colega de la universidad al que yo conozco desde esa época, que es Rafael López Aliaga, y con el mismo principio de apoyar a esta situación que estamos viviendo, estoy postulando con el número 8 por Renovación Popular. Muy bien, ahora sí, Roberto, ¿cómo es que Bueno, entraste en política? yo también comentaré que cuando algunos le leían el cuento Los Tres Chanchitos, yo también estuve vinculado a la política, pero entendida desde la ciudadanía en primer lugar, no de entrada de frente a una política partidaria. Me explico,
yo he asumido responsabilidades sociales desde mis años de escolar en el colegio. Mi primera elección la gané en quinto de secundaria, vinculada al deporte y la cultura, y luego cuando ingresé a la Universidad Católica fui delegado de Cachimbo, luego presidente del Centro Federado de Estudios Generales y posteriormente presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, donde en una amplia coalición derrotamos a la lista de entonces con Carlos Roca, con Francisco Tudela, con Mauricio Mulder, entre otros. Y posteriormente he seguido mi participación como asesor de organizaciones hasta que se creó la Izquierda Unida con Alfonso Barrante Lingán en 1980, con quien trabajé estrechamente. Posteriormente tuve la oportunidad de compartir responsabilidades con el embajador Javier Pérez de Cuéllar y luego en la fundación del movimiento local Somos Lima con Alberto Andrade, cuando él fue alcalde de Lima, fue elegido derrotando a Jaime Yoshiyama y a mí me convocó como gerente de participación ciudadana. Este elemento de participación ciudadana es algo con lo cual estoy muy comprometido y yo no he postulado al Congreso salvo el año 90, hace 31 años, cuando con el doctor Alfonso Barrante Lingán he apoyado diferentes esfuerzos y en la última etapa, dado que he tenido representación institucional, me han convocado y estoy participando en la lista de Juntos por el Perú que lleva a la presidencia Verónica Mendoza y postulo con el número 15. Entonces, mi acceso a la política viene del lado del compromiso social, la participación ciudadana. A partir de ello me involucro en la vida política, lo cual me permite tener mente abierta para no caer en ideologismos ni en mentalidades cerradas. Muy bien, ahora para que conozcan ustedes a mi compañera de conducción, por favor, Consuelo González, preséntese ante estos honorables personajes de la política, que también usted está en política, en cierta manera. Sí. Bueno, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en este momento. Yo soy Consuelo González, soy arqueóloga de profesión. Me desempeño como docente en la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Ambiental, tratando temas de antropología, comunicación, ética, entre otros. Me parece importante el trabajo que uno debe realizar en el tema educativo, ¿no? Bueno, básicamente es mejor no seguir empezando para continuar. Pero usted también es política porque está en la Asociación de Docentes de la UNI, ¿o no? Claro, estamos dentro de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, que buscamos pues la reivindicación de los docentes en el trabajo, ¿no? Sobre todo en las remuneraciones justas, adecuadas y un buen ambiente, ¿no? Perfecto, yo sé que tú también es una potencial candidata dentro de poco. Bien, ustedes también, Fabiola y Roberto, también están ligados a la docencia. Cuéntenos su experiencia en la docencia universitaria. Bueno, yo tengo muchos años ya de docente universitario. La verdad es que mi primera vocación ha sido la vocación de comunicadora, pero rápidamente entré a la docencia en la Universidad de Piura después de haber hecho un posgrado en España, y la verdad es que ha sido una experiencia que no cambiaría con nada. Y lo digo no solo por lo que uno puede enseñarle a los alumnos desde el punto de vista de lo que es la ciencia, de los que son los conocimientos, sino también desde el punto de vista de lo que es la formación de las personas. Así que ahora yo tengo muchos alumnos, tanto en Piura como en Lima, exalumnos también, que de verdad tengo muchísimo orgullo porque son personas que han seguido una profesión de una manera brillante. Algunos también postulan al Congreso junto conmigo y en otros partidos,
Y creo que esa es una de las partes que más, digamos, satisface al profesor universitario. Yo no me he desligado de mis exalumnos, sobre todo, pues, sabes que ahora a través de las redes sociales uno puede seguir mucho más conectado con ellos, y siempre he estado, digamos, en actividades relacionadas con mi alma mater, tanto de la Universidad de Piura, de la Universidad Complutense de Madrid. Viajo de vez en cuando a Madrid, invitada por la universidad, y también de la Universidad de Navarra en el norte de España, y estoy relacionada mucho con el mundo universitario, tanto a nivel de estudiantes como también a nivel de investigadores y a nivel de docentes. Así que, aunque en realidad no fue mi vocación primera, si se quiere, el ser profesora, estoy sumamente satisfecha, y si volviera a tener que escoger esta vida de profesora universitaria, la haría, y que de vez en cuando la dejo solamente por prestar, digamos, mis servicios en la política, ¿no? Roberto. Yo quiero mencionar mis dos primeras experiencias docentes. La primera fue a los 17 años, cuando dictaba clases a domicilio de matemáticas. Algunos se preguntarán, caramba, un sociólogo que está hablando de matemáticas. Yo inicialmente pensaba ser ingeniero, pero las circunstancias de la vida me llevaron a las ciencias sociales con una ventaja relativa, que los cursos de matemática o estadística para mí tenían mucha facilidad cuando la mayor parte de gente se complicaba la vida. Y me gané mis primeros soles a los 17 años dictando clases de lunes a jueves en la noche, mientras estaba en la academia preuniversitaria, en esos años la academia Sigma, que era la más importante, la cual recuerdo había salones desde la A hasta la L. Fui seleccionado a la A y gané la beca casi todo el año. Por supuesto que a mi papá le conté que había ganado la beca recién a fin de año y pude canalizar mis primeros ahorros. Mi segunda experiencia fue como profesor secundario, enseñando filosofía y economía en el colegio cooperativo La Unión de la colectividad peruano-japonesa, que fue una experiencia muy importante porque me permitió interiorizar y conocer las características culturales. Mi papá había sido director del antiguo colegio Nikkei en la década del 40, cuando luego de la guerra la cerraron. Entonces, esta fue mi segunda experiencia muy importante. La tercera es que enseñé muy joven en la Escuela Militar de Chorrillos. Y ahí les quiero contar una anécdota. Yo tenía 24 años y mi papá me dijo que me esperaban para una evaluación. Y no me dijo bien de qué era. Al final habían 60 personas. Me enteré que había 12 vacantes. Todos parecían mis papás o tíos. Yo era el menor de todos. Y al final logré entrar en segundo lugar, estando a los 24 años, sorteando la prueba final, que fue de entrevista personal, en la cual me preguntaron sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Yo era crítico a la dictadura militar entonces de Morales Bermúdez. Tuve que hablar de filosofía, sobre la intencionalidad e inintencionalidad de la conciencia de un filósofo mexicano, Adolfo Sánchez Vázquez. Creo que no me terminaron de entender los generales y coroneles y al final entré. Y la última etapa, en general, enseñando en varios planes. No he sido profesor permanente en ningún momento de universidad por decisión propia. He sido por horas y me dediqué más a la labor de educación ciudadana, con líderes locales, con juntas vecinales, y capacitar y desarrollar capacidades a alcaldes, regidores. Soy miembro fundador de la Escuela de Gestión Municipal con Michelle Ascueta del año 99 y he recorrido 22 departamentos del país desarrollando eso en convenios con universidades, además de haber dictado algunos cursos maestría en UNI, diplomados en San Marcos y en la última etapa en la Ruiz de Montoya, vinculado al tema de interculturalidad, que es un tema fundamental en nuestro Perú diverso para poder concatenar y con alumnos de todo el país. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí vienen las preguntas difíciles. La coyuntura antes de pasar a sus propuestas.
¿Cómo ustedes se meten en política cuando los políticos realmente están muy desprestigiados? Se ha visto todo tipo de cosas. Ya hasta el novelista más imaginativo no hubiera podido escribir algo sobre los políticos. Eh, ¿Cómo analizan la realidad, la coyuntura política? Esa es la pregunta así concreta. ¿Cómo la ven? Bueno, es muy preocupante y no solamente, digamos, tal vez en este momento, ¿no? Creo que la política ha ido decayendo y ya el colmo ha sido a partir, digamos, de las elecciones del 2016, ¿no? Cuando Keiko Fujimori, teniendo 72 escaños, pues no pudo manejar un Congreso y no pudo consensuar con un gobierno de PPK. Ella no tenía delante un gobierno opositor, digamos, como tal vez podría haber sido un gobierno marxista o de ese estilo. Sin embargo, pues no se pudo pues entender y yo pienso que a partir de aquí devino toda la crisis. La renuncia de PPK, después la asunción de Vizcarra, la vacancia de Vizcarra, bueno, como ya sabemos, 4 presidentes, ¿verdad?, en un mismo periodo. Así que yo creo que estamos en un momento sumamente crítico, donde vemos un Congreso que lamentablemente no está representado por personas que tengan no solo el suficiente conocimiento, digamos, educativo, sino sobre todo de consenso, de diálogo y de moverse en la realidad nacional. Y lo mismo pues un ejecutivo que de la noche a la mañana ha tenido, digamos, que asumir, ¿no?, esa labor. Entonces, justamente ahora es cuando se necesita de personas, en primer lugar, que tenemos experiencia. O sea, por mi parte, yo tengo la experiencia de 10 años en el Congreso. Luego también tenemos que tener cierto carácter. Yo he presidido la Comisión de Ética y en la Comisión de Ética, a pesar de que era difícil, he sacado a congresistas violadores, a congresistas violentos, a congresistas corruptos, ¿no? Con una oposición fuerte, con un trabajo que tuvo que ser prácticamente un trabajo de hormiga para conseguir los votos, para que respetaran las decisiones de la Comisión de Ética. Sobre todo haciendo frente a lo que es la falta de transparencia, porque muchas sesiones se querían realizar sin que hubiese la prensa, digamos, presente, ¿no? Y claro, y esto ya desde que alguien lo propone es porque no es para nada, digamos, positivo, ¿no? Entonces, creo que por un lado tenemos la experiencia en el Congreso, la experiencia de vida, la experiencia del conocimiento de distintas realidades, porque, por ejemplo, como comunicadora, mi trabajo en el Congreso ha sido sobre todo de realización de audiencias públicas en todo el país, es decir, de contacto con los ciudadanos, porque las leyes no se pueden hacer sin que recibamos la opinión de los distintos ciudadanos. Entonces, una ley de la artesanía, por ejemplo, que nosotros gestionamos, pues tuvo que ser consultada con artesanos del norte, del centro, del sur, de la selva, porque gracias a Dios tenemos unas manos artesanas maravillosas, solamente comparables tal vez a las mexicanas. Y por tanto, a mí me llama la atención cuando las leyes se sacan al carpetazo y de la noche a la mañana, cuando en realidad tienen que ser muy trabajadas y muy consensuadas. Y solamente así una ley puede, digamos, tener una sostenibilidad de años, ¿no? Porque han sido trabajadas de esa manera. Y también, pues, hemos hecho el trabajo de fiscalización, que es un trabajo tan duro que a veces hasta te amenazan con hacerte algo malo a ti o a tu familia, ¿no? Entonces, no solo tenemos la experiencia en el Congreso,
en la vida, sino también el carácter para enfrentar la corrupción. Muy bien. Roberto. Tengo una doble mirada para responder el tema. Lo primero, hay un concepto sobre la coyuntura que señala que es la síntesis, el resumen de múltiples determinaciones. Se llega a una coyuntura a partir de algo. Y a esta coyuntura hemos llegado, por un lado, a través de la historia. Estamos a punto de cumplir 200 años del grito libertario del 28 de julio de 1821, y sin embargo aún no culminamos el proceso de formación de la nación peruana en un sentido pleno, en un sentido de integración. Punto uno. Punto número dos, tenemos un Estado capturado por los grandes grupos de poder económico desde el siglo XIX, incluyendo el boom del guano y el azufre, hasta la última etapa donde los grandes grupos de poder económico de Confir hacen y deshacen, inclusive con diversos negociados. Ese es un primer punto. Y segundo, que los diversos gobiernos no han estado a la altura y el Congreso tampoco. Yo ahí, con el respeto a la persona de Fabiola Morales, quiero señalar que la crisis del Congreso no empieza el año 16. La transición democrática después de la reelección de Fujimori, el gobierno de transición, el inicio del gobierno de Toledo y los siguientes, estuvo acompañado de un Congreso que no estuvo a la altura de las circunstancias. Todos. Y siempre decíamos, este Congreso será peor. Evidentemente empeoraba. Y el último, el de mayoría fujiaprista y el actual, no han dado la talla. Entonces, frente a eso, ¿uno qué decía? ¿Me pongo de costado, no hago nada, o critico, o me indigno y me quedo ahí? En mi caso particular, en los últimos años, yo he sido el decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú en 2 ocasiones y presidente del Consejo Nacional de los Colegios Profesionales del Perú, y participé como miembro titular en experiencias como el Acuerdo Nacional. Y me ha quedado claro, el Acuerdo Nacional, teniendo la formulación de 35 políticas públicas, en tanto no sean vinculantes, ahí no pasa nada. Y ahí tiene que haber un cambio importante. Y en el propio Congreso es fundamental superar el conflicto de intereses. Yo he trabajado en 2 oportunidades en el Congreso, y cuando estuve el año 2006-2007 en la Comisión de Educación, quiero poner un solo ejemplo. De los 14 miembros titulares de la comisión, 9 tenían intereses privados, particulares y personales con universidades privadas. Y cuando en un momento se acordó que lo que era entonces el CONAFU, la Comisión Nacional de Funcionamiento, de Autorización de Funcionamiento de Universidades, en la cual hubo mucha corrupción, se acordó que la Comisión de Educación interviniera. Yo recuerdo mucho, la comisión sesionó martes. El día miércoles debían ir los congresistas a CONAFU. A media mañana me llamó una persona de CONAFU diciendo que habían llegado 3 congresistas y que se habían encerrado 2 horas con las personas. Yo le dije, en el físico, ¿no será fulano, sutano, mencano? Característica. Me dijo, sí, eres brujo. Mi olfato me dijo que ahí iba a pasar algo raro. Llegaron los otros 2 congresistas y la siguiente semana ninguno apareció, ninguno, de ninguna bancada. Y al final quedó ahí. Con lo cual hubo una complicidad frente a esto. Y termino, frente a esta situación, bueno, hay que participar. Y me tienes acá participando en base a que uno no puede quedarse en la crítica, sino tiene que plantear alternativas. Y creo que la crisis de representación de la clase política, que como dijo José Carlos Mariátegui, socialista, Jorge Basadre, republicano, y Ribagüero, conservador, no tenemos clase dirigente, sino tenemos clase dominante. Hay que construir una clase dirigente desde los espacios locales, regionales, nacionales. Tiene que haber cambios profundos. Sobre la coyuntura, Consuelo González, ¿qué pregunta le haría a estos grandes personajes? Bueno, me parece importante las reflexiones que nos han hecho, principalmente Fabiola, que dice que ha estado en el Congreso. Entonces, Fabiola, ¿cuál sería la intención de lograr
digamos... La pregunta es para los dos, ¿ah? La Sí, pregunta es para los también. dos. Bien, no, lo que quería preguntarle es cómo, o sea, llegando una vez más y ambos analizando cómo se ha dado el trabajo, digamos, en educación, tanto en las comisiones que ha habido, ¿cuál sería ese cambio que se podría dar ahora, ¿no? ¿De qué manera? Si tenemos tomado el Congreso, el tema de educación no es considerado primordial, digamos, entonces, ¿cómo podrían ustedes lograr que se desarrolle o se haga, ¿no? Un trabajo en ese campo? Principalmente conociendo alguna de sus experiencias, ¿no? ¿De qué manera lograr ese cambio en educación? Y le consideren como un punto importante, un pilar básico para el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo consideramos a la educación eso? ¿De qué manera? Y hablando de educación, está considerado pues tanto la parte de científico y también humanístico. Necesitamos incursionar en el tema de valores, que justamente que nos ha llevado a tener la situación en la que estamos. Entonces, ¿cómo trabajamos ese tema de valores dentro de ellos? Sí, bueno, el congreso en el que yo participé fue el congreso del 2001 al 2011. Definitivamente fue mucho mejor que los siguientes. Y claro, el gran problema es que todo congreso es criticable porque no se conoce lo que es, digamos, este poder del Estado y no se conoce cómo funciona por dentro. En primer lugar, hay que recordar que el Congreso es sobre todo la representación nacional, ¿no? La representación nacional. ¿Qué quiere decir la representación nacional? Lo que quiere decir es que ahí en ese Congreso están representados los ciudadanos que mediante el voto popular, han sentado a esos señores en esos curules. Por tanto, los primeros que tenemos que ser críticos es con los mismos ciudadanos que los eligen, lógicamente con los partidos que los colocan y con las personas que sin estar debidamente comprometidas con el país postulan, ¿no? Y vemos pues que hay mucha gente que tiene muchos, no solo conflictos de intereses, sino hasta delitos, ¿verdad? Hasta delitos. Por eso es que yo le digo, en primer lugar, no nos desliguemos del Congreso y decir es una cosa que a mí ni me va ni me viene. No, el Congreso es parte de nosotros, son nuestros representantes. Yo he trabajado también mucho en el Acuerdo Nacional y el Acuerdo Nacional no puede ser un Congreso paralelo. Para eso está el Congreso, justamente para trabajar pues con instituciones como el Acuerdo Nacional o con la Defensoría del Pueblo, pero que no pueden ser otro Congreso, porque el Congreso en una democracia justamente es el primer poder del Estado porque representa a los ciudadanos. Y así ha sido desde el inicio. En los congresos, ¿no? O los parlamentos nacieron para pedirle cuentas al rey, ¿no? De parte de los ciudadanos, qué hacía con sus presupuestos, por qué tomaba tal o cual decisión y cuáles eran sus equivocaciones. Bueno, ese es el Congreso. Entonces, el Congreso no está para hacer obras, el Congreso no está para hacer puentes, el Congreso no está para hacer carreteras, el Congreso está en primer lugar para representar. Entonces, por tanto, yo no puedo actuar en el Congreso como Fabiola Morales, sino tengo que actuar de acuerdo a aquellos que votaron por mí. ¿Y cómo voy a saber yo, digamos, qué es lo que quieren los que votaron por mí? Estando siempre en conexión con mis votantes. En Piura, por ejemplo, yo pasaba los fines de semana, viernes, sábado, domingo y hasta lunes, en una oficina que yo abrí para escuchar a la gente. Y estaba siempre con colas escuchando a la gente. Y a partir de ahí, mi trabajo era de fiscal, porque yo me sentía sobre todo representante de aquellos que habían votado por mí. No puede uno entrar al Congreso y olvidarse de la gente. No puede uno entrar al Congreso y olvidarse por la región que ha sido electo.
así esa región quede lejísimo. Hay que estar siempre en contacto con ellos. Y en este Congreso unicameral, de alguna manera también representamos al país entero, no solamente a nuestra región. Y por eso es que también tenemos que viajar para conocer todo el país y para saber en concreto qué es lo que las personas quieren y necesitan cara a lo que uno tiene que legislar o cara a lo que uno tiene que fiscalizar. Entonces, ese es el trabajo. Ahora, que en el Congreso hay lobbies, sí, hay lobbies, pero vamos allá a aquel parlamentario pues que se deja, ¿no? O que incluso pide, ¿verdad? Hacer esos lobbies que no son, digamos, solamente que se da información de algún problema a través del lobby, con lo cual eso no sería malo, sino que hay una presión, ¿no? Hay una presión para que determinados intereses, y no solo de la CONFIEP, también de la CONFIEP, también de todos los gremios, digamos, empresariales y de los gremios que no son empresariales, puede ser, cada uno tiene sus intereses, y allá el parlamentario que se deja, digamos, corromper, ¿no? Muy bien. Roberto. Bueno, hay dos asuntos que quiero destacar. Lo primero, en el Perú no hemos tenido un sistema político de partidos permanente. Quiero llamar la atención que el primer partido político recién fue creado 51 años después de la independencia, el Partido Civilista de Manuel Pardo. Medio siglo que se hizo, más caudillismo que liderazgo, primero. El último sistema de partidos que mal que bien funcionó fue el de los años 80, con el PPC, Acción Popular, el APRA, Izquierda Unida. En la década del 90, lo que yo le llamo ese cóctel molotov, fujimorismo, senderismo terrorista, acabó con el sistema de partidos que hasta ahora no se repone. Yo espero que en esta oportunidad, y parece que la cantidad de partidos que pasaría, modo potencial, posibilidad, la valla electoral va a ser por quizás menos de la mitad o la tercera parte de los postulantes, podría llevar a una nueva etapa de precisión de espacios políticos, ideológicos en el país, que sería positivo. Entonces, ahí hay un primer elemento y por lo tanto, muchos de los participantes en las listas de congresos son esos invitados permanentes. Y un día están acá, otro día están allá, otro día están más allá. Por lo tanto, no hay institucionalidad de los partidos, y si no hay institucionalidad de los partidos, evidentemente la representación no es colectiva. Lo segundo, creo que en el tema del Congreso me parece importante hacer determinado tipo de reformas para mejorar la representación. Con esto termino. El por qué me ha animado, y retomo la idea anterior en cuanto a participar como postulante al Congreso, es que quiero volcar mi experiencia de formación académico profesional, como gestor social, como gestor público en el plano de la política para contribuir a renovarla. Eso es algo fundamental. Y renovarla significa estar preparado, estar capacitado y estar vinculado a tu representado. Yo, como le dije, desde el colegio, en la universidad, a nivel de organizaciones vecinales y en la última etapa de colegios profesionales, probablemente me critiquen de A, B o C, soy ser humano, pero no me podrán criticar de carecer de consulta democrática permanente. Eso lo aprendí de personas como Barrantes, lo conversé con el embajador Pérez de Cuéllar, lo ejercí como gerente de participación ciudadana con Andrade cuando el vecino de al lado, Fujimori, nos hacía la vida imposible. Por lo tanto, es posible siempre y cuando haya cambios en la propia accionar del Congreso, donde se fortalezcan las bancadas más que la participación individual y que no haya conflictos de intereses, no como el actual Congreso que demoró en instalarse porque no presentaban su declaración de conflicto de intereses. Y soy de los que creo, termino, que aún elegido, cualquier persona no debería juramentar si subsiste un conflicto de intereses y no lo ha puesto blanco sobre negro como declaración. Es fundamental porque es un tema ético y la ética y los valores
es algo sustantivo que hay que poner por delante, predicando con el ejemplo. Muy bien, ahora viene una pregunta relacionada con la evolución de la educación estatal. En mis tiempos, ustedes son mucho más jóvenes, no tanto Roberto, la educación estatal era pues de lejos muy buena respecto a las privadas, ¿no? Y ingresé a la UNI en el año 67, ya estamos, ¿cuánto? Un montón de tiempo después. Da la impresión que el número de alumnos y el número de profesores de la universidad estatal prácticamente ha seguido el mismo. Es como si que el Estado hubiera decidido congelar la educación estatal. Está congelada. En la UNI, por ejemplo, hace 6 años que no hay nuevo nombramiento. No sé si Consuelo es nombrada o contratada. Contratados. ¿Sabes? Tenemos un mayor número de contratados de docentes en diversas universidades. Y los tratan realmente muy mal, ¿no? Les obligan a enseñar un montón de horas y les pagan poco, y ningún científico, investigador del extranjero se atreve a venir porque sería condenarse a la miseria prácticamente. Entonces la pregunta es, y obviamente eso ha dado lugar al crecimiento de universidades privadas de todo tipo, universidades y colegios, ¿no? Es exagerado decir que el Estado prácticamente ha abandonado la educación estatal, porque a veces yo visito los colegios estatales, están hechos realmente una lástima. Y si realmente lo ha abandonado, ¿cómo van a hacer ustedes para rescatarla? Fabiola. Sí, mire, doctor Montoya, usted tiene absolutamente toda la razón. Nosotros sabemos, por ejemplo, que 8 de cada 10 alumnos en el Perú estudia en un colegio estatal, ¿no? Más o menos, un poco menos será en la universidad, pero estoy hablando de colegios, ¿no? Desde, digamos, la inicial hasta la secundaria. Eso significa que 6 millones de alumnos estudian en colegios estatales, ¿no? Sin embargo, sabemos que 2 de cada 10 alumnos que estudian en el Estado entienden lo que leen. Esa es la situación. 2 de cada 10 alumnos entienden lo que leen, ¿no? Estamos hablando también del tema de la infraestructura, porque ahora parece que se quiere ya volver a las aulas, o al menos en determinada proporción. Sin embargo, la infraestructura de los colegios también está hecha un desastre, ¿no? Y INDECI, por ejemplo, yo veo que no es capaz, digamos, de darnos un informe de cómo están los colegios estatales, ¿no? En un 35% los colegios estatales no están en condiciones, si es que hubiese una revisión seria del INDECI, para decir que la infraestructura está muy bien hecha, ¿no? Y lo mismo, hay muchas quejas de parte de los padres de familia, que si todas las atendiera Indecopi, pues yo creo que también no quedarían manos para poder hacer esa fiscalización. Entonces, los gobiernos, porque no se puede hablar lógicamente de este gobierno, sino todos los últimos gobiernos, no han tenido en cuenta la educación. Ninguno de los últimos presidentes, vamos a decir desde este siglo, desde el año 2000, podemos llamarle el presidente de la educación. Yo creo que ya hace falta alguien que pase a la historia con esa denominación. Y ya eso sería bastante, ser el presidente de la educación. Y eso significa no solamente poner mucho más presupuesto, ¿no?, para los colegios y las universidades del Estado, sino también para que instituciones como la SUNEDU, ¿no?, cumplan con su objetivo, ¿no?, de ofrecernos una educación de calidad. Porque no solamente aquellos que estudian en los colegios privados tienen derecho a una buena educación, sino sobre todo los que estudian en colegios estatales
y los que estudian en universidades también estatales. Por ejemplo, mis tíos estudiaron en Piura en la Gran Unidad Escolar San Miguel. Bueno, me cuentan que las grandes unidades escolares eran un modelo, no solo de infraestructura, sino también de calidad del profesorado, de calidad de la enseñanza, y lógicamente salían de una secundaria con la cual ellos podían ejercer un trabajo, vamos a decir, como empleados en los bancos e incluso como profesores. Entonces, esa educación la hemos perdido. Entonces, ¿dónde están ahora esas grandes unidades escolares, por ejemplo, de los que ellos siempre me han hablado, ¿no? Mi madre, mis tíos. Qué cosa vas a hacer ustedes como... Sí. Entonces, claro, entonces mira, todo esto lo tiene que hacer lógicamente el Ejecutivo, pero nosotros como Congreso tenemos que exigir un mayor presupuesto para la educación y exigir mejores sueldos y mejor capacitación para el docente. Y sobre todo que el docente sea quien merece ser en una sociedad, es decir, una persona, un profesional reconocido, porque sin el docente, todos los demás, lógicamente, vamos a no adquirir, ¿no?, esos conocimientos que necesitamos. Entonces, hay que apostar por el docente desde la primaria, desde la educación inicial, como es en Francia, que son los profesores mejor pagados, ¿verdad? Lógicamente la secundaria, y unos profesores universitarios conectados al mundo globalizado, conectados a las últimas, digamos, avances de la ciencia y avances de la tecnología. Y eso lo podemos hacer mucho mejor ahora mismo. Ahora bien, me faltaba un añadido a la pregunta. Con la decisión de congelar a la educación universitaria en número, salió una ley, la ley que conocen todos, en que los profesores a los 75 años tienen que irse para que entre un joven. Esa decisión se basa justamente en congelar, o sea, no se trata de aumentar el número de plazas, sino votar a uno para que entre otro. Sí. ¿Está usted de acuerdo con esa idea? Estoy en absoluto desacuerdo. Es decir, las personas y sobre todo los maestros, ¿no?, que ya tienen no solo los estudios, sino la experiencia de tantos años, debe reconocérselos como tal, como maestros. Y yo creo que justamente es al revés. A partir de los 75 años, tenemos que aumentarle el sueldo a esos maestros que son maestros de otra categoría, de una categoría superior. Listo. Roberto. Si se habla de propuestas, lo primero en el nuevo Congreso y evidentemente a la luz de la iniciativa del nuevo gobierno, debe priorizarse la educación, por decir, como uno de los 2 o 3 temas fundamentales de la agenda del quinquenio. Y debemos hacer el esfuerzo desde ahora en procesar este criterio. Eso es punto 1. Punto número 2, necesitamos, yo diría a gritos, metafóricamente hablando, una reforma educativa integral. ¿Cuáles han sido las grandes reformas en el Perú? El año 1920 con Leguía, 1972 con Velasco. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo en tal o cual, pero hubo intentos de formulación integral. En el último medio siglo en el Perú no ha habido eso, y lo que se ha puesto en marcha es un proceso asolapado de privatización, debilitando el rol de la educación pública, como ha dicho el doctor Montoya, bajo el concepto de congelamiento. Y eso tiene que ver con una mirada que en el caso del siglo XIX, la educación era para los hijos de las personas que tenían mucho dinero. El debate de 1920 entre Manuel Vicente Villarán y Deusto tuvo que ver cómo se ampliaba la educación. Y Deusto era los que planteaba que debería ser para los hijos, los hijitos de papá. Y este proceso que estamos viviendo está perjudicando a la educación pública. Entonces, primero, una reforma educativa integral. Segundo, lo público por delante.
regular lo privado, y lo he dicho varias veces. En tercer lugar, dejar de lado la denominada educación con fines de lucro, surgida al amparo del 882 de Fujimori del año 96, que en términos de universidades, el 97 había 29 universidades públicas y 28 privadas. Este siglo, hasta hace poco, 51 públicas y 91 privadas, más que se ha triplicado. La pregunta es, ¿eso ha elevado la calidad de la educación? No, al contrario, ha generado más mediocridad académica y han tenido privilegios con exoneraciones tributarias. Dicho de otra manera, a lo de la educación con fines de lucro y en general privada no pagaban impuestos y se le ajustaba el cuello a la educación pública. Esto tiene que ser al revés, lo público por delante. Y termino, esto debe conllevar a una mirada interrelacionada de enfoques en la educación. Uno, el enfoque de derechos. Dos, el enfoque de inclusión social, sobre todo considerando las personas con discapacidad. Tres, el enfoque ambiental, que es transversal. Cuatro, el enfoque vinculado a la interculturalidad en un país diverso, en lenguas, en etnias y culturas, y también en términos del género. Eso es el conjunto de aspectos que tiene que cambiarse, y para ello el rol protagónico del maestro, hay que reconocer la deuda social en los colegios. No puede ser que se vuelva a clases cuando el 60% de los colegios públicos no tiene agua potable y la propaganda es lávate las manos para combatir el coronavirus. Esas cosas tenemos que cambiar. En los colegios 40% de contratados, y en universidades la famosa homologación al nivel del Poder Judicial, y aparece pues un engaña muchacho, porque año a año se dice y no se hace nada. Hay que dar un giro sustantivo en la educación y dejar de lado la razón colonial, que como dijo el arqueólogo y antropólogo Luis Lumbreras Ayacuchano, sigue predominando en la educación y tenemos que cambiarla. Una breve pregunta, Consuelo González, profesora Consuelo. Consuelo, ¿tiene su micro? Sí, sí. Justamente con lo que decía, definitivamente con lo que decían, creo que es importante ver el tema de la tecnología dentro de la educación, ¿no? La educación virtual ha llegado para quedarse. ¿Cómo se va a hacer dentro de esta situación, ¿no? Esa brecha que hay que superar dentro de la educación, tanto universitaria y también. ¿Qué se podría hacer para la educación virtual, digamos? Breve tema, educación virtual, Fabiola. Sí, bueno, efectivamente la educación virtual va a ser una plataforma importante durante este siglo. Y yo creo que no hay que tenerle miedo. Y en todo caso, bueno, cuando ya se pueda, yo creo que un mix entre educación presencial y educación virtual va a tener que ser lo óptimo. Para eso necesitamos repartir a todos los colegios las famosas tablets que hasta ahora no han llegado y han sido prometidas. Pero sobre todo que haya conectividad. Y conectividad significa luz eléctrica, y conectividad significa también una vía satélite para que todos los alumnos y todos los profesores se puedan conectar y poder pues así mejorar y ojalá salvar este año escolar. Entonces yo creo que eso es urgente. Por otro lado, tampoco se puede hablar de una presencialidad mientras no se hayan vacunado, no solamente a los profesores, como se dice ahora, sino también a todos los alumnos y a todos los padres de familia. Y luego también recordarles que si es que la educación privada ha crecido, es por el fracaso de la educación estatal. Es decir, los padres de familia han puesto a sus hijos con mucho esfuerzo en la educación privada por el fracaso de la educación estatal. La clase media peruana normalmente no ha puesto a sus hijos en un colegio privado, ni menos los ha mandado a estudiar Europa, como sí han hecho pues todos los ricos del siglo pasado,
sino que han apostado por los colegios y las universidades nacionales. ¿Por qué ahora no lo hacen? ¿Por qué los mismos burócratas del Ministerio de Educación o los mismos burócratas del gobierno mandan a sus hijos a colegios y universidades privadas? Porque saben que muchas de ellas son mejores. Entonces, apostemos por la mejora de la educación estatal y tendremos menos educación privada. Roberto, ya estamos terminando casi. Sí, si uno se pregunta quiénes han sido los principales conspiradores contra la educación pública, la respuesta es los sucesivos gobiernos, que no les ha interesado, teniendo en sus manos la posibilidad de priorizar la educación pública. Eso tiene que cambiar y la propuesta de Juntos por el Perú va en la dirección de afirmar a la educación como un derecho humano fundamental y al mismo tiempo poner lo público por delante. Y en segundo lugar, respecto al tema de la educación digital, hay dos grandes brechas. La brecha de educación pública con la educación privada y la educación en las ciudades con el campo. Hay que hacer un doble movimiento. Y en esa medida, además del tema de infraestructura, que quiero denominarle infraestructura social al servicio de la educación para el desarrollo y la conectividad, evidentemente hay que incorporar al uso del Internet como un derecho fundamental. No es un hobby, no es un lujo, sino que es una cuestión del día a día. Y evidentemente que se cumpla con aquello que se ha prometido y está quedando tan solo en palabras. Y el otro asunto es que tiene que haber un proceso muy rápido de capacitación de la docencia para poder incorporarse a la etapa de la educación digital. Ciertamente la educación digital ha llegado para quedarse, pero nunca va a sustituir a la educación presencial. El elemento humano, del diálogo, del contacto, no es lo mismo mirarnos a los ojos a través de este medio que estar a medio metro de distancia y poder sonreír con los ojos y poder decir, sí, Juan, María, qué bien lo estás haciendo, y te hace una venia, profesor, muchas gracias, avancemos juntos. Esto es algo clave y coincido en la parte, para volver a las aulas, vacuna universal y gratuita y para todos, y en educación, profesores y estudiantes, indudablemente. Bueno, nosotros en cienciaperú.tv no estoy solo, obviamente, esto es todo un equipo de trabajo que hace también análisis educativos. El tema es este. Cuando se habla de que el 90% prácticamente o algo parecido de la población está en educación estatal y esta está abandonada, significa que la educación del Perú ha sido abandonada. Eso conlleva a que la gente no está preparada para prácticamente para nada, y al no estar preparada llega la pandemia y se ve gente que para sobrevivir tiene que salir a vender chicles a la calle o hacer trabajos manuales mal remunerados, trabajos en la industria agrícola mal remunerados porque solamente ofrecen su mano de obra, mano, no tanto de conocimientos. ¿Y esto qué significa? Que tampoco hay empleos para todos de ese tipo de trabajo, y los que no tienen trabajo se vuelven delincuentes porque algo tienen, no estoy justificando, pero tienen que algo llevar a casa, le roban al vecino que es menos pobre que él, el gobierno dice, bueno, hay que meter más policías, entonces recientemente ha dicho un ministro que se va a tratar de hacer más atractiva la carrera policial, cuando tendría que hacerse más bien más atractiva la carrera docente para salir. O sea, para mí la delincuencia es producto de la educación, la falta de empleo por una educación pésima, pero ningún gobierno plantea esta solución, educación para disminuir el desempleo, para disminuir la violencia. Siempre plantean más represión, más policías, por lo tanto, menos recursos para educación, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Así, en 2 minutos, ¿cómo romper ese círculo vicioso que nos está llevando es una espiral que nos lleva a un pozo del cual de repente ya no podremos salir? En 2 minutos, por favor, Fabiola. Sí. Bueno, yo le pido a Rafael López Aliaga que sea ese presidente de la educación,
porque él sabe cómo es que a través de la educación es la única vía para que tanto las personas como sus familias, las instituciones y el país salga adelante. Una educación que tiene que ser humanística, con valores, con virtudes, pero también tiene que ser una educación científica y tecnológica. Y una educación que no desprecie tampoco la educación técnica a todo nivel. Educación técnica para las personas del campo, por ejemplo. Se necesitan muchos técnicos para la agroindustria, para la agricultura. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es dedicar mayor presupuesto a la educación para cosas muy concretas. Aumentar los sueldos a los maestros, capacitar a los maestros de primer nivel, para dotar de tablets a todos los alumnos, para vacunarlos en esta situación y sobre todo también para poner una vía satélite para que todos puedan acceder a una educación de calidad. Y luego pedirle a la SUNEDU que haga un buen trabajo, siga haciendo un buen trabajo. Ojalá haya otra SUNEDU también de educación primaria y secundaria y que las universidades también sean ranqueadas a nivel internacional. Perfecto. Roberto. Bueno, yo no le pido nada a Verónica Mendoza porque sé que cuando ella asuma la presidencia tiene clarísima la prioridad educativa. Y la prioridad educativa vinculada a lo público, desterrando el lucro, los negociazos al amparo del 882, que ha generado una secuela negativa de mediocridad académica. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que darse el ejemplo desde el más alto nivel, no para hablar de valores, sino para practicar los valores. Y los valores tienen que ver con el trabajo, con la solidaridad, con la dignidad y con la defensa de la vida. Yo no puedo hablar de defensa de la vida y propiciar ahí la posibilidad del suicidio, por ejemplo, que lo rechazamos claramente, y lo digo claramente. Entonces, en esa medida, predicando con el ejemplo, vamos a dar señales a la población de que vamos en una situación de cambio. Y en último lugar, que atraviesa todo y es lo más importante, es el compromiso de profesores y estudiantes. No podrá haber una reforma educativa integral y avanzar a una verdadera revolución educativa, poniendo lo público por delante, afirmando la educación como derecho humano fundamental, no como servicio, menos como mercancía, si es que no comprometemos a los profesores. Y ahí hay una deuda social con ellos y con los jubilados. Lo sé, mi suegra es profesora jubilada y he visto cuando le llega la boleta y realmente sus casi 40 años de esfuerzo, un maltrato a la persona. Eso tiene que cambiar y para ello tenemos que hacerlo no solo aisladamente, sino juntos por el Perú. Bueno, como dice... Estoy obligado a darle la palabra a Fabio. Espérate. Por alusión. Perdón. Estoy obligado a darle un 30 segundos a Fabiola porque has aludido a la frase de que el que se quiere matar, que se suba a un cuarto piso y se lance o saque la sangre y ponga música, que me parece un poquito inhumano, pero en fin, ¿qué dice Fabiola al respecto? Sí, bueno, por alusión, yo quiero decirles que en Renovación somos pro vida, en contra del aborto y en contra de la eutanasia. Si algo se ha entendido mal de las frases que ha dicho Rafael López Aliaga, nosotros y como partido pedimos disculpas y queremos decir que estamos en contra de la eutanasia, en contra del aborto y siempre por la vida. Gracias. Bueno. Esto, ¿me permites 15 segundos? Yo quisiera. Yo podría dar mi opinión también, francamente, porque es un tema muy delicado, ¿no? Ya está atrasado. Yo, Modesto Montoya, me debate. Si me da un cáncer terrible y me veo morir
en una manera lamentable, haciendo gastos horribles a la familia, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que me hagan eutanasia para morir en paz, tranquilo y no con tanto sufrimiento. Eso es lo que yo pienso, bueno, totalmente personal, ¿no? Pero eso de que tengo que subirme, bueno, ya pidió disculpas, pero me parece un poquito, el Estado tiene que contribuir, creo, contribuir para que uno tenga una muerte digna, si es que cabe la palabra. ¿Quiere decir algo, Roberto? Sí, sí, no, bueno, yo me parece bien la autocrítica. Hay el dicho, el pez por la boca muere, pero más allá de eso, sobre aborto y eutanasia, nosotros de Juntos por el Perú no la promovemos, pero respetamos la libertad de decisión de cada persona. Tiene que ver con el ejercicio de la libertad, siempre y cuando no afecta a los demás. Y el ejemplo que ha planteado el doctor Montoya es muy claro, y lo que ha sucedido con la señora Estrada, que lo he seguido de muchos meses, me pongo en el pellejo de ella y su familia, caramba. Y plantear metáforas inadecuadas creo que no ayuda. Quiero entenderla como... Ya hubo disculpas. Ya hubo disculpas. Sí, pero no hay que tenerle miedo al sufrimiento tampoco. Hay que ser valientes. Hay que ser valientes hasta el final. No. Yo puedo ser valiente, pero yo puedo ser valiente, pero yo he visto a colegas morir en una situación muy lamentable y toda la familia sufre ahí, viendo el aspecto. Así es. Cristo murió así. Cristo murió así. Por algo será. Por algo será. No somos Cristo nosotros. No lo metamos a Cristo en esto, por favor. No lo metamos a Cristo. Bueno. Por la vida y no por el libertinaje. No por el libertinaje. Mi abuelo José Zabaleta, descendiente de los amautas de la cultura cuidista, me dijo una frase que hasta ahora resuena, porque el cura venía pues a enseñarnos en la escuela estatal, nos enseñaba cursos de religión, pues, y en la plaza de armas, allí venía el cura, y cuando yo llegaba, abuelito, mire lo que me hizo el cura, que hemos nacido con una misión, no sé cuánto, no sé qué, y él me dijo, hay que ser bien soberbios para interpretar el pensamiento de Dios, así que mejor yo no opino sobre eso. Yo como humano nomás veo lo que y siento como humano, ser humano. Bueno, gracias. No hay que interpretar, hay que seguirlo, nada más, seguir sus pasos. Ok, gracias Fabiola, Roberto, buenos amigos. Veo que están con ideas un poquito diferentes, pero la educación los une. Una educación por un Perú para salir de esa espiral que no nos lleve al fondo, que salgamos, y para eso están los jóvenes como Consuelo, que aplica la antropología para darles algo de humanismo, de humanidad, de lo que se llama las inteligencias blandas a los ingenieros, que a veces son muy duros también. Muchas gracias. Todo lo humano es nuestro. Un abrazo. Éxito. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Adiós.